A continuación, vamos a presentar otra ponencia que nos va a dar la doctora Imelda Hernández Marín. La doctora Imelda es ampliamente conocida a nivel nacional. Participa como profesor, sobre todo en el área de la reproducción, de endocrinología y menopausia. Ella nos acompaña en vivo por Zoom y el día de ayer ya fue presentado su amplio currículum. El tema para el día de hoy es criterios de elegibilidad para terapia hormonal en la menopausia. La doctora Imelda al final nos va a dejar su correo por si hay alguna pregunta. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora, por su presentación y gracias especialmente al doctor Juan de Dios Maldonado por la distinción que hace para participar con ustedes en este maravilloso evento académico. Efectivamente, cuando escuché por primera vez este término de criterios de elegibilidad de la terapia hormonal, que bueno, todos recordamos que esto hace eco con lo que ya conocemos en anticoncepción, dije qué maravilla porque esto nos va a facilitar tremendamente las cosas desde una perspectiva más práctica para la prescripción de la terapia. Quisiera yo iniciar con algunos antecedentes, mencionando especialmente el parteaguas que fue el WHI y otros estudios que existían con antelación en lo relacionado a la seguridad para la prescripción de la terapia hormonal en la mujer y que desde tiempo atrás se hablaba de sus beneficios. Y hay que recordar que, bueno, específicamente dentro de las causas primeras por las que una mujer acude a la consulta, hay que recordar que los síntomas vasomotores con o sin sudoraciones nocturnas son una de las manifestaciones más frecuentes que empiezan desde la etapa de la transición y que adicionalmente le dificultan a la mujer continuar con su estilo de vida habitual y con sus ciclos de sueño, por ejemplo, entre otras cosas. Hoy por hoy sabemos que además el síndrome vasomotor, con sus múltiples características y las implicaciones fisiopatológicas que tiene, también se puede tomar como un referéndum para valorar el riesgo cardiovascular y metabólico en mujeres. Por la frecuencia con que se presenta y sus implicaciones, bueno, tiene una implicación también económica y laboral. Y hay que recordar que esto es relevante porque aunque el síndrome vasomotor tiene distintas implicaciones en distintos sentidos, muchas veces se considera que es un evento habitual, esperado y que va a pasar y no todas las mujeres reciben atención. Entre otras cosas, esto se dejó de atender temporalmente y durante algún tiempo y a la fecha prevalecen todavía los efectos del estudio WHI que recordarán que en el año 2002 nos cambió la historia sobre la percepción, la prescripción de la terapia hormonal. Y yo siempre digo que este fue un evento histórico fantástico, porque si no hubiera sucedido esto, no estaríamos en el momento que estamos hoy con los conocimientos actuales de terapia hormonal. Seguiríamos pensando como en ese momento se pensó erróneamente por un diseño inapropiado de un estudio que tenía otros objetivos, no la seguridad de la terapia. Así que creo que fue una oportunidad de oro para estar en donde estamos hoy en atención a la mujer menopáusica. Solo para entrar en un pequeño detalle que a la fecha prevalece, recordarán que en el WHI básicamente se establecieron dos grupos, que este estudio fue pensado, diseñado y planeado por un grupo de cardiólogos cuyo propósito fundamental era demostrar perdón, la eficacia terapéutica en disminución de riesgo cardiovascular en mujeres en la menopausia. En ese momento no se controlaron distintos aspectos que hoy conocemos con bastante claridad, de ahí que el primer brazo, hay que recordar que este estudio se hizo con la combinación farmacológica que en ese momento era la más utilizada y que además combina estrógenos equinos conjugados más acetato de medroxiprogesterona en las dosis de 0.625 más 5. Y el propósito de ellos era valorar qué sucedía con estas dos formulaciones. Como ustedes pueden observar, bueno, el brazo que se interrumpió primero, que fue la combinación con progestinas, en su momento pues no se confirmó lo que hasta el momento ya hay más evidencia después de los estudios finlandeses del doctor Mikkola y colaboradores, y sí se consideró desde ese momento que aquellas mujeres que tenían más tiempo de haber transcurrido en la menopausia eran mujeres de mayor riesgo. 2 años después se suspendió el segundo brazo y la conclusión de
A ver, permítame. Bueno, entonces, como les decía, el segundo brazo, que era el que estaba únicamente administrando estrógenos equinos conjugados, ahí no se demostró que hubiera empeoramiento de riesgo coronario, sin embargo, se propuso que probablemente así era. La parte que yo creo que es más interesante de visualizar aquí es como ustedes pueden observar en esta gráfica que cuando hablamos de los eventos coronarios, si comparamos lo que sucede entre hombres y mujeres en la etapa previa a la menopausia, por supuesto que, como es bien sabido, el efecto protector de los estrógenos condiciona que los hombres tengan mayores eventos coronarios que las mujeres en esta etapa de la vida. La historia cambia definitivamente cuando las mujeres llegamos a la posmenopausia porque los estrógenos tienen un papel fundamental, no solo a nivel metabólico, sino también en los efectos que se generan en el endotelio vascular. De ahí que, por ejemplo, como podemos observar en esos estudios epidemiológicos, como en el estudio de las enfermeras, vean ustedes que se había demostrado que cuando las mujeres eran pacientes usuarios de terapia hormonal se disminuía el número de eventos coronarios comparadas con las no usuarias. Dentro de las conclusiones del WHI parciales, también se demostró que en aquellas mujeres que utilizaban placebo, el riesgo que se tenía era mucho mayor que aquellas mujeres que utilizaban solo estrógenos equinos conjugados. La historia cambiaba cuando se agregaba una progestina, recordando que la progestina en tema es el acetato de medroxiprogesterona. Porque, aunque no es el propósito de esta presentación, hay que recordar que cada progestina o progesterona que se agregue al tratamiento con estrógenos le da un toque especial desde el punto de vista metabólico y cardiovascular al efecto estrogénico. Otra cosa importante fue la demostración del momento de inicio de la terapia. Vean que en relación al número de eventos coronarios, cuando hablamos de una terapia que se inicia en el momento oportuno, que es lo que hoy conocemos, es decir, tempranamente, las pacientes pueden tener una disminución en el riesgo de eventos coronarios, especialmente si se utilizan estrógenos equinos conjugados. La parte que nuevamente hay que recordar es que esto sucede porque estamos hablando de una mujer en que se inicia en etapa temprana, que es antes de que 10 años hayan transcurrido la posmenopausia, y la historia cambia cuando este periodo de transitorio transcurrió de más de 10 años y que ya ha habido más de 10 años en que en el endotelio vascular ha cambiado y que de ahí se sugiere no utilizar esta terapia porque si ustedes observan, el riesgo de eventos coronarios se incrementa. Otra cosa que es importante determinar dentro de los antecedentes es que ustedes recordarán que en el estudio LEAD, en donde se evaluaron aproximadamente 643 pacientes, ya fuera que estuvieran en menopausia temprana o tardía, de acuerdo a los estadios de traumas 10 actuales, que equivalen a estos años de posmenopausia, hubo una progresión de la aterosclerosis subclínica específicamente a través de medir el espesor de la íntima media carotidia. También recordar que tanto en el estudio LEAD como en el estudio KIPS, en donde básicamente se trataba de evaluar qué pasaba con la edad de la mujer para iniciar la terapia, el tiempo de administración, la terapia hormonal que se utilizara más, los eventos cerebrovasculares que presentaran, siempre se demostró que los riesgos eran siguen siendo mucho más bajos entre más temprano a la aparición de la menopausia se administre la terapia. Y por supuesto que entre más tiempo pasa del momento de la aparición de la menopausia, los beneficios pueden ir disminuyendo y los riesgos aumentando. Algo que es importante destacar es que en estos estudios se estudiaron distintas formulaciones, que es algo también importante, y todavía más aún, que es algo que hoy por hoy ya sabemos cuáles son los resultados de esos múltiples estudios, las rutas de la terapia hormonal. Como veremos más adelante, no es lo mismo hablar de terapia hormonal bucal u oral que de terapia hormonal transdérmica. Y además se evaluaron los factores de riesgo que influencian la enfermedad cardiovascular. También, por supuesto, se describió cuáles eran los beneficios adicionales de prescribirlo. Algo que fue un parteaguas relevante y que llevó de la mano para que se hicieran otros análisis del WHI y se publicaran distintos estudios que hoy nos resultan ya tan familiares, fue que se seleccionó el grupo de mujeres que se veían beneficiadas después de estos resultados de los estudios ELITE y KIPS, en donde se evaluaron de esta cohorte de pacientes del WHI mujeres quienes debían de recibir terapia. Y vean qué interesantes resultados. Tenemos esquematizado en la barra azul aquellas mujeres que solo recibieron estrógeno y en la barra amarilla las que recibieron estrógeno más progestina. Recordemos siempre que esto que voy a mencionar a continuación son estudios que solo se pueden
sustentar con el uso de estrógenos equinos conjugados más acetato de medroxiprogesterona, que fue de donde se sacó esta cohorte. No voy a redundar en leer cada uno de los renglones. Ustedes pueden observar de manera muy clara que la mayoría de estos eventos en que la mujer se ve beneficiada, que es donde la enfermedad cardiovascular, el hecho de que la mujer tenga menos incidentes de eventos vasculares cerebrales, la disminución de riesgo de fracturas, que es uno de los temas, y entre todas las causas morales, más la prevención de diabetes en mujeres que tienen insulinoresistencia o prediabetes, son los 3 rubros en los que la combinación de estrógenos más progestinas ofrecen beneficios. En todos los demás, las progestinas marcan una diferencia hacia el área de los riesgos, de tal manera que nuevamente, ¿cuál es la conclusión concreta de esta gráfica? Los estrógenos, la terapia hormonal, ofrece múltiples beneficios a lo largo de la vida de la mujer. Hay que ser cautelosos con la progestina, porque la progestina hace una diferencia sustancial. Y recordar también que, bueno, dentro de las distintas cosas que se han evaluado en este enunciado de la Sociedad Endocrina de Estados Unidos, se menciona que aunque la terapia hormonal de la menopausia es una terapia que tiene distintos beneficios con sus indicaciones que en breve revisaremos, de ninguna manera, como en algún momento se propuso, debe de utilizarse como una primera elección o de primera línea para prevención primaria de enfermedades cardiovasculares o demencia. Y como decía hace un momento, idealmente antes de pensar en prescribir una terapia a una paciente, debemos de recordar que hoy por hoy, de acuerdo a las distintas asociaciones mundiales, las 4 únicas indicaciones para la administración de terapia hormonal en la menopausia es el tratamiento de la sintomatología vasomotora como primera línea de tratamiento, la prevención de osteoporosis, el tratamiento del síndrome geniturinario, en donde adicionalmente contamos con la terapia sistémica y la terapia local, y por supuesto la insuficiencia ovárica prematura. La única diferencia que se marca aquí y que ha sido mucho tiempo digamos, sustentada, aunque hoy la historia cambió, como veremos más adelante, es que en las pacientes con diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura, el tratamiento debe iniciarse realmente desde el momento del diagnóstico y continuarse hasta por lo menos el momento. Disculpa. ¿Sí, otra vez? Sí, se dijo no se está proyectando solo vemos su cámara. Jesucristo, ahí voy, Linda. Es que no sé entonces si es el internet aquí. ¿Ahí se ve, Linda? Sí. Sí, perfecto. Perdón. Gracias. Sí, no, perdón. Entonces, mencionaba yo que se debe de iniciar desde el momento del diagnóstico de la insuficiencia ovárica prematura y continuarse por lo menos hasta el momento aproximado de la menopausia, que en nuestro país es alrededor de los 50 años. Cuando nosotros estamos ante una mujer que acude a la consulta por la circunstancia que sea y que consideramos que, de acuerdo a lo relatado hasta este momento, es candidata a terapia hormonal de la menopausia, lo siguiente es hacer un protocolo completo en esta mujer, por supuesto, una vez que hemos evaluado sus factores de riesgo. Debemos desde el momento que nosotros hacemos la historia clínica, el propósito debe de ser, primero, pensar en la edad de la paciente, como hemos platicado. Yo puedo hacer la historia clínica en el momento que la paciente llegue a mi consulta en cualquier grupo etario, pero recordar que si voy a pensar en la terapia hormonal, debo de tomar en cuenta estos precedentes que ya nos han demostrado la seguridad de la terapia. En la historia clínica nosotros básicamente vamos a dirigir a la búsqueda de factores de riesgo. Mi paciente, ¿qué perfil tiene más destacado? ¿Qué es lo que más debo de cuidar cuando selecciono mi terapia? ¿Es una paciente con mayor riesgo de fractura? ¿Es una paciente con mayor riesgo cardiovascular, con mayor riesgo metabólico? ¿Es una paciente con mayor sintomatología geniturinaria? ¿O es una paciente que tiene 2 o 3 esferas de estas que acabo de mencionar? De ahí, entonces, complemento con mi exploración física y, como decíamos, evaluar los riesgos para que desde ese momento yo seleccione qué vía de administración voy a utilizar. Por supuesto que es importante hacer un estudio bioquímico adicional que de manera crítica cada uno de nosotros dirá cuál es el estudio que esa paciente necesita, pero nunca debe de faltar un estudio bioquímico que por lo menos nos haga saber un perfil de lípidos, saber una fórmula para calcular la insulinoresistencia, recordando que si mi paciente de inicio tiene una glucosa por arriba de 100, no es adecuado que yo cuantifique el índice de homeostasis con esta fórmula de glucosa por insulina entre 405, porque si tiene glucosa de más de 100 quiere decir que mi célula beta pancreática
ya no tiene la capacidad de sintetizar adecuadamente, de hacer su función endocrina, y esto va a condicionar que el hecho de que mi paciente tenga un incremento en la glucosa no tenga un equilibrio con la síntesis de insulina pancreática. De ahí que en ese grupo de pacientes es mejor cuantificar la hemoglobina glicada. No olvidar que las pacientes con 50 años o más, a partir de ahí hay un envejecimiento de la hipófisis para el estímulo de la hormona tiroidea, de la glándula tiroides, discúlpenme, de ahí que se tenga que hacer un perfil tiroideo por lo menos cantidad de CHT4, recordando que es importante resaltar que la disfunción tiroidea tiene un impacto adverso a nivel metabólico, induce dislipidemia, empeora la insulinoresistencia y tiene un evento crítico en el endotelio vascular, especialmente si se acompaña de elevación de anticuerpos antiperoxidasa. Los estudios de ginecología clásicos que se hacen en la consulta ginecológica, un papanicolau, la mastografía y el ultrasonido mamario de control para diagnóstico temprano de cáncer cervicuterino y cáncer de mama, el ultrasonido que idealmente debe de ser endovaginal y en la paciente que de acuerdo a lo que ya se ha explicado con amplitud en este curso tenga los factores de riesgo, pues la realización de su densitometría ósea central. Importante resaltar que una vez que tengo estos elementos que ya tengo sobre la mesa, que mi paciente tiene más beneficios que riesgos para recibir la terapia, entonces ahora debo de pensar en qué terapia le voy a ofrecer. Es una paciente que es candidata a prevención de osteoporosis y a tratamiento de síndrome vasomotor, entonces pensaré en una terapia sistémica que idealmente si mi paciente no tiene útero, será una terapia solo con estrógenos por cualquier vía que yo considere que es la ideal. Recordar que la terapia vaginal está únicamente circunscrita o terapia local para el tratamiento del síndrome genitourinario, la menopausia, con los beneficios adicionales que ofrece. Si mi paciente tiene útero, tiene antecedentes de endometriosis moderada severa, entonces puedo ofrecerle una terapia con estrógeno y progestinas, y aquí debo también de pensar si voy a ofrecer una terapia oral transdérmica. Sabemos que también existe una terapia intramuscular, algunos de ellos combinados con andrógenos, no todos con estudios clínicos sobre seguridad, pero las tenemos disponibles en el mercado. Y la opción de colocar un dispositivo intrauterino que protege el endometrio si vamos a administrar estrógenos exógenos y queda permanentemente ese dispositivo cuidando el endometrio, porque el propósito de administrar la terapia con progestinas es básicamente eso, la protección del endometrio para modular la proliferación endometrial. La terapia local está circunscrita para mejorar el síndrome genitourinario, la menopausia y como consecuencia la sexualidad de la mujer, aunque hay que recordar que la sexualidad desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista sexual, los andrógenos tienen aquí un papel determinante que también se debe de valorar cuando tratamos a una paciente con disfunción sexual. Tenemos distintas opciones terapéuticas que ustedes conocen en el mercado que normalmente se administran durante 2 semanas por lo menos y que después continuamos con una terapia consecutiva. No olvidar que cuando la paciente acude a la consulta por un síndrome genitourinario de la menopausia tenemos que ponderar el tiempo de evolución del síndrome genitourinario, ya que entre más tiempo haya transcurrido, los síntomas y signos de la paciente estarán empeorados y va a ser muy difícil que administremos en ese momento una terapia con contenido estrogénico, seguramente induciremos algún malestar local. De ahí la sugerencia que primero se hidrate la vagina para que después de unas 2 semanas de hidratación administremos la terapia con menos molestias y recordando que hay presentaciones en óvulos y en crema, pero que en muchas ocasiones la crema resulta ser más gentil para el área externa y para que intravaginalmente haya menos molestias en los primeros meses de tratamiento. Algo que es importante resaltar es que algunas moléculas como el estriol además nos dan la oportunidad de que con el transcurrir del tiempo se autolimitan los receptores estrogénicos localmente y esto evita que haya, aunque cualquiera de ellos tiene muy poco paso a la vía sistémica, esto hace que el paso a la vía sistémica se inhiba aún más. Y recordar que cuando iniciamos en tiempo oportuno las terapias, algunas sales como el estriol han demostrado beneficios adicionales en disminuir la vejiga hiperactiva. Es importante resaltar que esta es la primera línea de tratamiento del síndrome genitourinario, su uso es a largo plazo, se puede combinar con la terapia sistémica y que las dosis bajas nos dan efectos benéficos a
en donde básicamente se hace una asesoría rápida, sin profundizar, eso ya es un asunto que nos corresponde propiamente a nosotros. Si yo tengo un factor de riesgo para que mi paciente tenga cáncer de mama y que es un factor de riesgo de bajo a intermedio, puedo utilizar la terapia hormonal, pero con cautela. Y aquí nuevamente, ¿qué progestina voy a utilizar? Si mi paciente ya tiene un riesgo bajo, recordar que el uso de la progestina agregada al estrógeno, si mi paciente es candidata a terapia combinada, marca la diferencia. Y hoy por hoy, la evidencia abunda sobre la seguridad en mama de la progesterona natural micronizada y la de hidrogesterona. Si el riesgo es alto, es decir, mayor de 5 en esta escala, entonces debo evitar la administración de la terapia. Lo mismo para el riesgo cardiovascular, en esta herramienta que ustedes pueden utilizar, que puede ser esta herramienta de la Sociedad Americana de Cardiología, que ustedes la bajan directamente, calculadora para riesgo cardiovascular, automáticamente les da el riesgo y vean ustedes que cuando tenemos pacientes que tienen un riesgo bajo en un periodo prospectivo a 10 años, nosotros podemos administrar la terapia hormonal sin problema, si este riesgo es de menos de 5 años y si es de 6 a 10 años también. Cuando el riesgo es moderado, también podemos administrar la terapia, solo que en ese momento lo ideal es seleccionar la vía transdérmica. Como ustedes recordarán, la vía transdérmica, por no tener directamente un paso a través del metabolismo hepático, disminuye la formación de algunos factores protrombóticos e inflamatorios que evitan de cierta manera que se incremente el riesgo cardiovascular. Y definitivamente en aquellas pacientes con un riesgo de más del 10%, idealmente debemos evitar la terapia. Por supuesto que siempre hay que ponderar los riesgos, no es riesgo, son riesgos y beneficios, y platicar con la paciente, yo le sugiero esto, esta vía de administración, esta progestina, y por esto y por estas razones, y que la paciente sepa por qué, porque para la paciente cualquier terapia es igual, pero si yo profundizo en los beneficios que me da una y otra, entonces la paciente podrá tomar su decisión de una manera bien pensada. Hablar sobre el tiempo de administración, recordar que lo que implican todos los efectos que un fármaco puede tener y que es fundamental que para que se inicie la terapia la paciente acuda regularmente a sus revisiones médicas. No hay que perder de vista que, bueno, todo el escenario hasta aquí era lindo, pero si mi paciente tiene cualquiera de estas contraindicaciones, no puedo administrar la terapia. Debo de pensar que primero se debe de resolver un sangrado uterino vaginal que no haya yo tenido su etiología clara. Por supuesto, el historial de trombosis venosas profundas familiares o personales, la enfermedad coronaria, que hay que verlo con cautela porque como veremos en los nuevos, en este tema precisamente que nos ocupa en los criterios de elegibilidad, la historia ha cambiado. Los cánceres hormonodependientes, aquellas pacientes que hayan tenido algún antecedente de enfermedad tromboembólica, y algo importante, pensar sobre la terapia de migraña con aura, porque en este caso no necesariamente está contraindicada la terapia, pero sí la terapia oral, porque recordar que la migraña con aura es un evento cardiovascular. Hay algunas otras contraindicaciones que son relativas, la dislipidemia por arriba de 400 miligramos por decilitro. Hay que recordar que uno de los efectos de la terapia hormonal oral es que incrementa en 25% la concentración de los triglicéridos. Entonces aquí abundaríamos en exacerbar la hipertrigliceridemia. Una opción para ello es la terapia transdérmica. La enfermedad vesicular hay que ser cautelosos y por supuesto lo que veíamos antes en la herramienta digital de riesgo elevado para cáncer de mama. Por supuesto que ninguna de estas contraindicaciones aplica para la vía vaginal porque esa es otra historia, porque no hay biodisponibilidad sistémica. Esta diapositiva es muy concreta y ustedes pueden observar aquí que cuando hablamos de la vía oral, sus beneficios son, bueno, es una administración muy fácil, un comprimido diario, y hay efectos favorables porque incrementa la hipoalfa-lipoproteinemia, disminuye colesterol de baja densidad y discretamente colesterol total. Sin embargo, como mencionaba hace unos minutos, hay hasta un 25% de incremento de los triglicéridos que la paciente ya venía produciendo. Lo que les mencionaba sobre los factores proinflamatorios y procoagulantes que se sintetizan a nivel hepático, no olvidar que los estrógenos tienen la capacidad, los distintos estrógenos, el que más potencia tiene al respecto, por supuesto que es el etinilestradiol, que no usamos en terapia hormonal, pero los estrógenos tienen una capacidad parcial de incrementar la SHBG, que es esta globulina transportadora de hormonas sexuales, que el efecto secundario que tendrá
es que al elevarse va a condicionar que se disminuya la biodisponibilidad de los andrógenos libres y puede tener un impacto para disminución discreta del deseo sexual. No hay que perder de vista que las mujeres no somos solo unos bochornos caminando, sino que tenemos otras glándulas que están participando, y recordar que también se incrementa la globulina transportadora de tiroxina. Es decir, si esto se incrementa, entonces va a tener un impacto sobre la tiroxina, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando prescribimos terapia hormonal para pacientes con disfunción tiroidea. El riesgo para tromboembólico está demostrado con mayor presentación en pacientes con la vía oral. En la contraparte, la vía transdérmica, los múltiples beneficios que tiene son podemos utilizar dosis menores porque un disparo o 2 disparos nos harán tomar esta elección. No va a depender de la vía gastrointestinal o de que la paciente tenga un síndrome de mala absorción. No hay impacto sobre la hipertrigliceridemia. Por supuesto que tendrá menos impacto por la disminución, porque no tiene la formación de estos factores. En la coagulación, al no haber incremento de la SHBG, disminuye menos el deseo sexual. Hay menos efectos gastrointestinales, y se ha demostrado con un nivel de evidencia 2A que tiene un menor riesgo para inducir tromboembolia venosa. Y quizá el único aspecto en contra es que no incrementa la HDL. Hay fármacos para este propósito, y hay que recordar algo. La población mexicana es una población mexicana en mujeres con hipoalfa-lipoproteinemia, y hace algunos años, si recuerdan, el Instituto Nacional de Nutrición propuso que se hiciera una reclasificación sobre los niveles fisiológicos que corresponden a nuestra raza y no seguir tomando en cuenta 55-60, que es lo que se recomienda a nivel mundial. Por la otra parte, el beneficio de la vía local es, ustedes pueden ver, lo podemos usar a largo plazo. Su primera indicación ya la había mencionado, generalmente las dosis bajas nos dan buenos resultados, y lo único que, como es de esperarse, puede incrementar la descarga vaginal. Hay beneficios adicionales bien conocidos que de ninguna manera tienen una indicación primaria para la terapia. Estos son los trastornos del sueño. Se mejora el insomnio, especialmente cuando administramos progesterona natural a dosis de 100 o 200 miligramos, porque tiene un efecto sedante. Hay beneficios también para la piel y el cabello. Hay que recordar que mejora el colágeno tipo 1 y tipo 2. No olvidemos que todo el cuerpo tiene receptores alfa y beta estrogénicos, están bien descritos en los ligamentos, en el líquido intraarticular, y de ahí que haya una mejoría en el dolor poliarticular clásico de la posmenopausia temprana. Se mejora la sarcopenia, y esto es importante porque recordemos que no es la masa muscular, es la función de la fibra muscular. Por supuesto, está descrito que por el efecto que tienen los estrógenos sobre el mecanismo de la insulina, atenúa la adiposidad abdominal, mejora el estado de ánimo, la cognición se mejora sustancialmente. Cuando se utiliza en etapas tempranas, estudios han demostrado que disminuye la progresión de la enfermedad degenerativa. Por eso hablo de cuando nosotros empezamos a usarlo de manera temprana, y si se utiliza asociada a la progestina, la dosis que corresponde a la progesterona natural, por supuesto que se disminuye el riesgo de cáncer endometrial en un porcentaje muy importante, y no olvidar lo que habíamos mencionado sobre la reducción significativa para diabetes mellitus tipo 2. Esto está totalmente demostrado y es un beneficio fantástico. A partir de aquí me voy a permitir utilizar las diapositivas que mi amigo el doctor Rafael Bedoya me compartió, porque ya tenía la tarea hecha sobre los criterios. Y ven ustedes que hoy por hoy las distintas instituciones a nivel mundial han demostrado que tanto la Sociedad Internacional de Menopausia, las guías NICE, la Sociedad Norteamericana para el Estudio de la Menopausia, la Sociedad de Endocrinología, vean ustedes que han demostrado que tiene todos estos beneficios, no solamente disminuir o atemperar el síndrome vasomotor, el tratamiento del síndrome genitourinario, sino también disminuye el riesgo de cáncer de colon, que ya se había demostrado desde el estudio WHI, y esto es importante resaltarlo porque también nos va a mejorar la calidad de vida en las pacientes. Algo que es muy importante resaltar es que, bueno, después del WHI se mencionaba, tenemos solo 5 años para usar la terapia con estrógenos, y 5 si es estrógenos más progestinas, y 7 si son solo estrógenos. Pero la historia cambió, y cambió para bien. Y satisfactoriamente en este artículo se proponía que idealmente deberíamos de promover el uso de continuar la terapia el tiempo que fuera necesario. Esto se propuso desde el año 2015, y el consenso de este año es la misma historia. Y vean ustedes que la conclusión es,
Si yo inicié oportunamente mi terapia en la ventana de seguridad, que fue cuando mi paciente acababa de debutar en la menopausia antes de transcurrir 10 años, yo puedo continuar usando la terapia aunque mi paciente tenga más de 60 años o tenga más de 10 años utilizando. ¿Cuándo lo voy a seleccionar? No porque mi paciente llegue al consultorio y me diga, oye, es que me siento maravillosa, no quiero dejar la terapia, sino que la literatura ha demostrado que, recuerden ustedes que en el estudio Rodstrom, que es el estudio más grande que se ha hecho a través del tiempo en distintos periodos, ha demostrado que las mujeres podemos tener bochornos hasta los 80 años, 75 años. De ahí que en la mujer que persista con síndrome vasomotor de moderado a severo, podemos continuarlo y siempre los beneficios serán mayores que los riesgos. Y aquella paciente que tiene alta posibilidad de una fractura, que su riesgo de fractura en el índice de FRAX está elevado, y que esta paciente no es candidata a utilizar las terapias con antirresortivos como bifosfonatos, inhibidores del RAN ligando, que hoy conocemos como primera línea de tratamiento. Y así empieza esta historia con la que voy a terminar en breve, en donde este grupo de españoles se dio la tarea de hacer lo mismo que existe en anticoncepción, pero para terapia hormonal, y es una maravilla porque aquí lo único que necesita uno saber es leer, todo está clarísimo y además las cosas están muy claras sobre el tipo de terapia, sobre el tipo de sal y las vías de administración. Y ven ustedes qué maravilla. Se propuso estas 4 grados en donde el grado 1 no tiene ninguna restricción, en el 2 las ventajas superan a los riesgos, en el 3 generalmente es al revés, y el 4 no tengo que administrar la terapia. La calidad de la evidencia se clasificó de esta manera, que lo van a ver ustedes a lo largo de las siguientes diapositivas, A como la más alta y la más baja con la letra D. El semáforo que se va a utilizar en las siguientes diapositivas es de la siguiente manera. El semáforo en verde significa que no hay ninguna restricción y que siempre mis beneficios superarán a los riesgos. El semáforo amarillo significa que lo puedo utilizar en situaciones específicas que están desglosadas, pero tengo que tener cautela porque probablemente haya más riesgos que beneficios, y el rojo significa que no lo debo de utilizar. Entonces, cuando eso suceda, yo no debo de prescribir la terapia hormonal y debo de pensar en terapias alternativas para mi paciente. Déjenme que quite esta cosa que no me deja ver, perdón. Entonces, empezaríamos hablando de aquellas condiciones médicas como el riesgo trombótico. Inicialmente, el riesgo de tromboembolia venosa en pacientes que no están recibiendo anticoagulación. Y ven ustedes que definitivamente la terapia oral, ya sea combinada o con estrógenos, no se puede prescribir, está proscrita. Sin embargo, si yo considero que mi paciente tiene más y en ese momento puedo prescribir la terapia, le puedo dar una oportunidad con la terapia transdérmica en los 2 escenarios, combinada o solamente con estrógenos. La historia en relación a aquellas pacientes que utilizan anticoagulación de acción directa, los cuadros que están en blanco son estudios que no se encontraron después de esta serie de evaluaciones que hicieron este grupo de expertos. Sin embargo, aquí también hay evidencia sobre tener cautela porque puede haber un poco más de riesgos, pero si mi paciente la vigilo y tiene la indicación, puede usar la terapia transdérmica con cautela. En la trombofilia sintomática definitivamente la vía oral no la puedo utilizar, sin embargo, en la terapia combinada sí puedo utilizar la vía transdérmica y la vía oral para el mismo evento, aunque con estrógenos, idealmente debo usarla con mucha cautela la oral, mientras que la transdérmica me quita varias preocupaciones y riesgos a las pacientes. No hay estudios sobre la tibolona y por supuesto que siempre verán que la terapia local tendrá el semáforo en verde porque esto pues no aplica sobre los riesgos que se puedan presentar. ¿Qué hay en relación a los trastornos neurológicos? Y ya mencionábamos, cuando yo tengo una paciente sin aura no pasa absolutamente nada, aunque hay que recordar que los estrógenos inducen migraña y hay que tener cautela para platicar con la paciente al respecto y que no abandone la terapia, redundar en la dosis y otras cosas, ¿no? Sin embargo, como decíamos hace un momento, si tengo una paciente con una cefalea con aura, puede haber ciertos riesgos en aquellas pacientes con terapia oral, recordando, y perdón que redunde, la cefalea con aura es un evento vascular que acompaña esto, es un trastorno neurológico, perdón, que acompaña a este evento. Entonces, de ahí se sugiere que en las pacientes que yo tengo con migraña con aura, puedo iniciar con la vía transdérmica, ver cómo evoluciona y continuarla con semáforo amarillo.
La misma historia para cuando yo combino los estrógenos, perdón, estrógenos con progestinas y aquí solo estrógenos. La cefalea tensional no tiene ninguna contraindicación, no hay estudios que avalen más que para la cefalea tensional el uso de tibolona. Y si continuamos en otros eventos de enfermedad cardiovascular en relación al ictus, vean ustedes que tanto en la terapia combinada, es que la progestina es la manzana de la discordia, siempre tenemos que tener cuidado con eso. Aquí se puede usar, pero con cautela. Sin embargo, si ya la empecé a utilizar por vía oral, puedo continuarla con mayor seguridad con vía transdérmica. Y en aquellas pacientes que utilizan solo estrógenos, idealmente en ictus, la puedo utilizar, pero recordar que la tengo que usar con cautela y la puedo continuar con tranquilidad con la vía transdérmica. La historia es similar para el infarto agudo al miocardio no mortal, la puedo continuar con la vía transdérmica. En la angina, vean ustedes que la terapia oral nuevamente a nosotros nos sugiere que idealmente la podemos empezar a utilizar, pero después tiene que ser con cautela. Si voy a utilizar la terapia transdérmica es la misma historia, y en hipertensión arterial sistémica, dependiendo del control que tenga la paciente, complicaciones vasculares o no, las puede utilizar con seguridad. Y bueno, la mayoría de estos elementos no tienen una evaluación para el uso de la tibolona. Perdónenme, me salté el hábito tabáquico. Es importante resaltar que lo ideal es que la paciente no fume, eso es lo que nosotros quisiéramos, pero en aquella paciente que difícilmente deja de fumar, hay que tratar de evitar la vía oral. La vía transdérmica puede ser una opción, aunque la mejor opción es que la paciente deje de fumar, pero recordar que la vía transdérmica puede ser un tratamiento con seguridad para la paciente. Las alteraciones metabólicas que cada vez tenemos más, entre más pacientes que tenemos, más sobrepeso y obesidad irán abundando. Vean que en general ninguna de ellas, la dislipidemia, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus per se, ya hablábamos que no solo, o sea, podemos contribuir para el control metabólico de la paciente, únicamente en aquella paciente con un índice de masa corporal de obesidad por arriba de 30, se sugiere con cautela la vía oral, ya sea sola o combinada. Sin embargo, la vía transdérmica nos da una apertura de seguridad para utilizarla en pacientes con obesidad, y esto básicamente es por el hecho de que la obesidad es una enfermedad proinflamatoria y que la vía oral induce factores procoagulantes y proinflamatorios a nivel hepático, cosa que con la vía transdérmica no se presenta. La tibolona no tiene estudios al respecto, de tal manera que no podemos tomar decisiones con esto, y aquí yo sí quisiera hacer un alto en el camino, porque algo que me pareció a mí lo más valioso de este artículo es: no hay tantos estudios para tibolona, tenemos que repensar las cosas, tenemos que hacer nuestras historias de prescripción con la evidencia que hoy conocemos al respecto de lo que tenemos en publicaciones que tienen una calificación adecuada. La enfermedad inflamatoria intestinal y los antecedentes de hepatitis C se pueden usar sin ningún problema, y en relación a la hepatitis aguda, aquí sí ven ustedes que la vía oral definitivamente está proscrita, y solo si consideramos que la paciente tiene mayores beneficios que riesgo, podemos usar con cautela la vía transdérmica en estas pacientes, especialmente cuando hablamos de la terapia hormonal combinada, y sin ningún problema cuando hablamos de una terapia con estrógenos. Recordar que, bueno, los estudios para cirrosis hepática no están publicados al momento. En relación al cáncer de mama, que esto también me pareció fantástico, ¿no? Vean ustedes que aquellas pacientes que son sobrevivientes de cáncer, y de acuerdo a estos criterios fantásticos, las que son receptor estrógeno positivo no tienen ningún problema para usar ninguna de estas terapias, incluyendo la tibolona. El receptor estrógeno negativo, era el anterior, el positivo es otra historia. Recuerden este estudio en el que se propuso iniciar la tibolona como protector mamario, la historia se descompuso en breve, y hoy sabemos que empeora la enfermedad, de tal forma que la tibolona es una contraindicación para receptores estrogénicos positivos, y con cautela cualquiera de las otras terapias y vías de administración. Pensar también que en las que son portadoras del gen BRCA1 y BRCA2 podemos usar sin ningún problema cualquiera de las opciones terapéuticas que nosotros decidamos. ¿Cómo es de esperarse? Pues las pacientes que son sobrevivientes de cáncer de ovario y de endometrio, pues no tienen ninguna contraindicación, ya no hay un órgano blanco que esté haciendo efecto, y la misma historia sucede para pacientes con antecedentes de cáncer de cérvix, cáncer de pulmón, melanomas.
vean ustedes que en realidad nosotros tenemos semáforo verde, aunque podemos ir seleccionando cada una de estas posturas, ¿verdad? Pero en realidad es un semáforo verde que me da seguridad. ¿Qué pasa cuando tengo una interacción con otros fármacos? Porque las pacientes no vienen nada más con un premio, generalmente son muchos los premios, entonces tenemos que ser cautelosos al combinar los fármacos. De todos estos que incluyen ansiolíticos, hipnóticos, la administración de estatinas, que es muy frecuente para reducir el riesgo cardiovascular, antihipertensivos, tenemos un alto porcentaje de mujeres hipertensas en esta etapa de la vida, antidepresivos, aquellos hipoglucemiantes o antidiabéticos, que ya no todos son hipoglucemiantes orales, insulina, el uso de hormonas tiroideas, vean, ninguno tiene contraindicación, solamente los inhibidores de la aromatasa. Por supuesto que esto hay que tomarlo con cautela porque idealmente cuando tenemos pacientes de esta circunstancia hay que pensar en otra terapia que no sea hormonal, que atempere los signos y síntomas. Una historia similar para los antiepilépticos en donde la vía oral está contraindicada y esto básicamente por el impacto que tiene por el paso a nivel hepático porque modifica el citocromo P450 y esto modifica el efecto antiepiléptico del fármaco. Se puede usar con cautela la vía transdérmica, no tiene impacto en el citocromo P450 y vigilar estrictamente las concentraciones del antiepiléptico. Los antibióticos o inhibidores enzimáticos como la rifampicina y la ributina se pueden usar con toda seguridad, no así los antineoplásicos que están contraindicados, los inmunosupresores, pondero los beneficios y lo puede usar con cautela. En relación a los antifúngicos orales, antirretrovirales y algunos fármacos dopaminérgicos, no tengo ninguna contraindicación y recordar que cuando se trata de litolíticos por el efecto similar a los antiepilépticos en el citocromo P450, se prefiere la vía transdérmica que la puede usar con total libertad sin ningún efecto adverso sobre los litolíticos. Ni para neuroestimulantes ni para antitiroideos, esto es importante, antitiroideos, tengo contraindicación y recordar que si tengo una paciente que utiliza antipsicóticos, después de que yo lo empiece a utilizar, recordar que debo de ponderar si lo puedo continuar para la terapia combinada, porque la progestina puede tener un efecto en la acción de los antipsicóticos y también recordar que la terapia de solo con estrógenos no tiene ninguna contraindicación. Antes de concluir, solo quisiera mencionar que también hay que recordar que para la depresión se ha sugerido que el uso de la terapia transdérmica puede mejorar, no empeorar los cuadros depresivos comparados con la vía oral, en las que se ha demostrado, de acuerdo a una publicación de la doctora Joan Pinkerton, el efecto que puede tener para empeorar la depresión. Con esto yo concluía que la terapia hormonal en la menopausia ofrece múltiples beneficios para la salud de la mujer a corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente mejora su calidad de vida. Podemos utilizarla aún en mujeres con comorbilidades y comorbilidades importantes, como observamos en esta presentación. Estos criterios de elegibilidad nos permiten ser más cautelosos para decidir sobre el tratamiento, si lo vamos a administrar o no, qué tipo de terapia vamos a administrar y qué vía de administración es la mejor. Hay que recordar que cada día hay mayor evidencia, como acabamos de sustentarlo, sobre los beneficios adicionales de la vía transdérmica y como decía hace un momento, la terapia hormonal combinada, la progesterona natural y la dihidrogesterona han demostrado la mayor seguridad metabólica cardiovascular y para la glándula mamaria. Yo les agradezco por la gentileza de su atención. Nuevamente reitero mi gratitud al doctor Juan de Dios Maldonado, al Grupo de Monterrey, mi correo electrónico para lo que ustedes deseen, el artículo, lo que necesiten, es marime, con M de mamá y latina, 64@hotmail.com. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando de este fabuloso evento académico.